Capítulo 62. Un golpe de absurdo en medio del maldito océano, millas y millas de Kumogakure, y Kirabi estaba allí. ¿Qué demonios? ¿No estaba en ese enorme valle fuera de la aldea que él llamaba su hogar? ¿Cómo incluso sabes que Naruto estaba en Kuno, y mucho menos que estaba tomando un barco de Kaminari no Kuni de regreso a casa a Inokuni? Solo estuvo allí el tiempo suficiente para dejar a Yujito y contarle al Raikage sobre su pequeño episodio con el enemigo. Hablar sobre tener un oído al suelo. ¿Por qué me sigues a casa? En su cabeza, Naruto era muy consciente de la cantidad de agua caliente que estaban todos los marineros de Kumo a bordo. Por el bien de Kami, el ninja más fuerte de Kumogakure logró escabullirse de su aldea en tiempos de guerra bajo su vigilancia para unas vacaciones de tipo, tu hermano va a... Mátalo. Matar a todos en el barco que dejaron que sucediera. Matar a Naruto incluso por estar vagamente involucrado en eso. Y después de todo eso tiempo tratando de estar bien con los altos mandos de Kumo también. Naruto no quería comerse un lariat. Ni por casualidad, le gustaba tener la cabeza sobre los hombros y su columna vertebral alineada de la forma en que ya estaban. Muchas gracias. No voy a hacer un, dijo Kirabi, haciendo a un lado la preocupación de su compañero Jinchuriki. Conseguí que ese tonto jugara como un títere en una cuerda. Casi le aplastaría la cara en una garra de hierro como castigo, pero después de unos minutos de eso y unas horas de ser masticado más tarde todo se acabaría para él. No hay problema. Y todos los demás allí estaban estacionados en la costa del país esperando a las fuerzas de Kiri en caso de que alguna vez lograran llegar al continente. Todos estarían bien demasiado lejos de la eventual ira de A cuando cayó. Destruiría su oficina, la reconstruiría y eso sería lo peor. Una vez más, Naruto miró a su alrededor a los posibles desafortunados marineros de Kumo y se volvió hacia Kirabi. Quiero para patearte por el costado y hacerte nadar a casa. Pero maldita sea, eso probablemente iniciaría una pelea que no tenía ganas de ver en un barco en medio del océano. Sin embargo, Kirabi mantuvo un agarre ridículamente fuerte sobre Naruto. Que el contenedor Biju más joven simplemente no podía hacer palanca sin usar su espada como palanca primero. Oh, vamos chico, sabes que este viaje será un thriller, porque estás compartiendo un viaje en barco con el asesino. Killer B, eso es. ¿Sí? Carnet de identidad. Prefiero compartir un viaje en barco con Yujito. Naruto pensó para sí mismo, presionando la cara de Kirabi para tratar de quitarle el abrazo de hermano del hombre, por múltiples razones, pero seguro que no necesita escuchar esa parte. Cuando escuchó a Kirabi decir algo sobre ayudarlo a escribir algunas letras nuevas, Naruto comenzó a mirar a su alrededor con rabia como un coyote atrapado que estaba a un paso de intentar roer su propia pierna para escapar. Los marineros de Kumo lo compadecían, pero tenían sus propios problemas de los que preocuparse. Acerca de... Aparentemente, se suponía que Naruto Uzumaki era absurdamente duro, tanto física como mentalmente. Podría tomarse unos días para lidiar con eso, pero Naruto hubiera preferido tomar 2 días de acondicionamiento raíz periódico en su campo de entrenamiento para estar atrapado al lado del rapero Shinobi de Kumogakure. Al menos se suponía que eso lo había hecho más fuerte. XXX, hola, no Kuniko un Triside, simplemente había demasiada tierra para que Konoha la cubriera por todo el lugar. La inteligencia enemiga se preguntaba constantemente qué tan poco disperso podría ser el ejército de Konoha debido a cómo parecía que les estaba yendo bien en todos los frentes que la guerra les había presentado, pero ahora que ella había logrado llegar detrás de la frontera del país que albergaba a Konohagakure y el país que albergaba a Megakure tenía que decir que si la Federación Ninja Continental había cometido un error táctico al comienzo de la guerra. En lugar de indagar en la mayoría de los frentes mientras intenta acabar con Suna, deberían haber intentado lanzar un duro ataque de 2 frentes en lugar de ambos lados que Konoha tenía que mantener cubierto. Si siquiera un bando hubiera podido abrirse paso en lo más mínimo y conseguir escuadrones en la defensa de Konoha, césped que habrían estado tambaleándose para volver a la aldea misma para evitar que fuera arrasada hasta el suelo. No era el país más grande de las naciones elementales, pero cuando todo su ejército se dividió en 2 con algunas de sus fuerzas en Suna tratando de mantenerlo a salvo hasta que se hubieran recuperado lo suficiente, las millas y millas de Inokuni parecían arduas para intentar cubrirlas. La razón del enfoque de ataque total de Konoha no fue solo la valentía ante su aparente enemigos que se unen para enfrentarlos. Querían acabar con uno o más de los países para aliviar algo de presión potencial de sus espaldas para que pudieran comprometer más shinobi a un estilo de defensa más convencional sin tener que preocuparse por una emergencia en caso de que algo pasara por alto. ¿Cómo reaccionarían ante algo así sin el escalón superior de sus potencias allí?
sin Jiraiya, con un solo brazo como era, sin defensor Jinchuriki, entonces, ¿quién hacer el golpe pesado? ¿El Hokage? Se preguntó esto mientras lo observaba todo y se le ocurrió un camino trazado para viajar sin tocar con Pain. Mientras pudieran pasar la frontera, podrían llegar a las afueras de Konoha, donde definitivamente habría una gran masa de ninjas allí para defender su hogar, pero contra Pain no importaría. Una vez que estuviera a la vista de Konoha, no habría nada que pudiera detenerlo. No dejaría que la aldea que había sido responsable de varias de las mayores tragedias de su vida, quitarle cualquier otra cosa. Era el epítome de todo lo que se opuso, un lugar que se benefició de las tragedias de otros en todo el mundo. Comparado con Konoha, Suna era completamente indigno de su ira, aunque era un objetivo más suave. Konoha continuaría tratando de analizar la mayor parte del campo como pudiera hasta que se agotara su tiempo predeterminado y Pain la convocara de regreso. Entonces empezarían a traer la guerra a su fin, llevándola a la puerta de Konoha y sacando la piedra angular de toda la gran alianza Shinobi. Ella haría esto por él, por Pain. No, lo haría por Nagato. XXX, con Jiraiya y el equipo 8, Tano Kuni, el escuadrón de rastreo enviado para descubrir el destino de las tropas que habían sido atacadas repetidamente en la retaguardia de la línea del frente de batalla, todavía estaba a la caza de los orígenes de la fuerza de Otogakure que lo había hecho. Con un Inuzuka y un Hyuga en el mismo equipo, no había muchas posibilidades de que pudieran fallar. Ese había sido el pensamiento exacto de Jiraiya cuando agarró un escuadrón de la división itinerante, que actualmente estaba lanzando toda su fuerza sobre el enemigo en los bosques de Shimono-kuni. Ya no lo necesitaban allí. Fue más útil en el campo para una situación como esta, por si acaso. Mientras continuaban viajando, Akamaru dejó escapar un ligero gemido y un ladrido que Kiba entendió fácilmente, interpretado en beneficio de todos los demás. Akamaru dice que hay un olor extraño en el aire. Como ceniza y tierra de cementerio. Qué olor tan extrañamente específico. Se está volviendo más fuerte rápidamente. Kiba advirtió con voz urgente, apretando los dientes y mirando en la dirección desde la que podía oler el extraño olor. Hay muchísimo poder detrás de él también. Esto es serio. ¿Cuántos? Preguntó Jiraiya, sabiendo que un Ninken Inuzuka más fuerte podría evaluar a un oponente por el olor de su chakra solo. Vamos a romper y poner una emboscada. Tenemos que hacer esto rápido. Es solo uno. ¿Una persona? Hinata encendió su Byakugan para confirmar la evaluación de Kiba y Akamaru y jadeó ante lo que sus poderosos ojos captaron en la distancia cercana del bosque. Su rostro parecía como si hubiera visto un fantasma. No, eso es imposible. Pensé que se suponía que estaba muerto. ¿Oms? No sabía exactamente cómo decirlo. ¿Cómo pudo ella? Solo saliendo y diciendo que ella podía ver a Sasuke Uchiha tan claro como el día, de la misma manera que Sakura y Tayuya lo describieron en sus informes. Su equipo pensaría que ella es una loca. Según informes de la misión de hace varios meses, cuando el escuadrón tuvo que tratar de reunirse con un Naruto extraviado y terminó en una batalla contra un equipo que Sasuke había formado y Akatsuki se dijo después de su eventual regreso que Naruto había terminado con la vida de Sasuke durante ese mismo periodo. Incidente. Esta no era una persona que pudiera confundir fácilmente si había matado a alguien o no. Si decía que mató a Sasuke, sabía con certeza de una forma u otra que su vida había terminado. Por lo tanto, cuando compartió la información de quién podía ver con todos los demás, no hace falta decir que hizo que la procesión se detuviera en los árboles. ¿Me estás tomando el pelo? Kiba, por supuesto, fue el primero en expresar sus pensamientos sobre el asunto. ¿Cómo es eso posible? Naruto no mentiría. Es bastante astuto y frívolo cuando hay cosas de las que no quiere hablar, pero sigue siendo nuestro amigo, y confío en él cuando dice que Sasuke murió ese día. Naruto era un tirador directo, y nunca mintió directamente, simplemente eludió dar concreto respuestas. No lo había hecho sobre su encuentro con los hermanos Uchiha. Les dijo que Sasuke había muerto en el campo de batalla antes de que el hombre enmascarado se llevara su cuerpo. Bueno, eso fue lo que pasó. Una mentira no benefició absolutamente uno. No lo sé. La melodiosa voz de Hinata sonó con un toque de seria preocupación evidente en ella. Todo lo que sé es lo que veo. Veo a Sasuke Uchiha. Es inconfundible. No Enge. Es realmente él. Siempre el analista, Shino se mantuvo firme pensamientos escépticos, pero Hinata sabía lo que estaba mirando mejor que cualquiera de ellos. Y solo quedaba una cosa por hacer. En tiempos de confusión, era mejor buscar consejo en el líder del escuadrón, Jiraiya-sama. No había nadie más allí que podría saber qué hacer mejor que él. ¿Qué propones que hagamos? ¿Cómo debemos atacarlo?
Todo esto no cuadraba con Jiraiya. Nada de eso parecía recto y estrecho. Cuando tenía instintos, generalmente tenían razón, y la última vez que los ignoró terminó perdiendo un brazo por toda su terquedad. No, esto no parecía correcto en absoluto. Esto apestaba a Kinjutsu de la peor manera, y si ese fuera el caso, él era el mejor equipado para lidiar con eso, ambos literal y figurativamente. Kiba, ¿puedes tú y Akamaru todavía oler a tu amigo que estamos rastreando? Todavía tenemos su rastro. Entonces ve tras él, dijo Jiraiya, aterrizando hasta detenerse en una rama. El equipo 8 saltó un salto más antes de que se dio cuenta de que Jiraiya se había detenido. No te metas en la cabeza. Si encuentras el lugar, no vayas más lejos hasta que lo alcance. Por la forma en que estaba hablando, parecía que ponerse al día era lo último en lo que estaba pensando. Shino atrapó esto rápidamente. ¿Qué vamos a hacer si no se pone al día? ¿Cómo vamos a saber siquiera? Sabrás si no voy a ponerme al día. Créeme. Jiraiya le aseguró sombríamente, antes de girarse y ahuyentarlos a todos con una mirada desagradable. Ya te hago. No sé lo suficiente sobre todos ustedes para trabajar con ustedes correctamente, es mejor así. Sin otra palabra de disputa o razonamiento, los tres Chunin y Soleninken dejaron solo al jefe temporal del equipo para mirar en la dirección de donde se le informó que Sasuke vendría. No he tenido que lidiar con un Uchiha en mucho tiempo, y mucho menos con un no muerto. Esta será la primera vez. Tratar de divertirse para bajar la tensión no mantuvo sus dedos, sin embargo, en el brazo que le quedaba de temblar en anticipación del conflicto venidero. Y en el momento siguiente, la forma de Sasuke Uchiha se detuvo en la rama directamente frente a él, mirándolo. Kami, ese chico era tan joven. Él no era mayor que Naruto. Una parte de él era reacia a golpear a alguien tan joven, pero ya había sido derribado en el pasado y descartó este sentimiento como irrelevante. ¿Jiraiya, supongo?, preguntó Sasuke con voz que Jiraiya no podía distinguir por estar preocupado de una forma u otra por lo que estaba sucediendo. Aparentemente, un tono tan distante había sido normal para él en la vida. No pensé que alguna vez terminaría peleando con otro Sannin en mi toda la vida. Eso fue correcto. Terminó siendo el que mató a Orochimaru. Jiraiya supuso que le debía algo de agradecimiento por eso. Bueno, técnicamente, dijo Jiraiya para romper el hielo, no estás luchando contra otro Sannin en tu vida per se, ya sabes, porque estás muerto. Hablando de eso, ¿cómo eres reanimado? He visto a Jutsu hacer esto antes con cadáveres, pero la mayoría de las formas no te permiten mantener tu personalidad. Kuchiyose. Edo Tensei, invocación. Mundo impuro, reencarnación. Los ojos de Jiraiya se agrandaron en estado de shock. Ese fue el jutsu que Orochimaru usó para traer de vuelta al Shodai Hokage y al Nidaime Hokage para luchar contra su sensei y el Sandaime durante la invasión hace años. Oh, esto no fue bueno, pero mataste a Orochimaru. Aunque no maté a Kabuto. Aparentemente él lo aprendió. Maldición. Y aparentemente eso fue suficiente hablar, porque el cuerpo de Sasuke saltó hacia adelante mientras de repente desenvainaba su espada para un ataque rápido. A pesar de la velocidad de Sasuke, Jiraiya no se había vuelto más lento debido a su discapacidad y pudo esquivar el primer golpe de la espada. Oh sí, Orochimaru definitivamente entrenó a este. Él pensó. Aunque el estilo que Sasuke usó en el Kenjutsu era a diferencia de su ex compañero de equipo que ya había fallecido, sus movimientos tenían un toque notablemente nervioso del Sannin serpiente en ellos. Jiraiya rápidamente formó un sello de mano para endurecer los folículos de su cabello antes de disparar un incontable número de púas. Al estilo de Sasuke, Ar y Higoku, Needleel. Los troncos de los árboles rápidamente terminaron llenos de los afilados cabellos de Jiraiya, pero ninguno de ellos logró herir a Sasuke, quien Kawarin logró salir de la línea de fuego inicial antes de usar su rapidez para evitar el resto de ellos. Parece que es mi turno. Sasuke dijo mientras formaba electricidad en su mano derecha. Chidori Senbon, Senbon de los 1000 pájaros. Agujas de chakra y relámpagos resultó ser la respuesta de Sasuke al ataque de Jiraiya, y Jiraiya logró esquivar a su manera. El hombre pareció zambullirse hacia atrás de su rama, pero en realidad había dejado caer al hambre ninja a través de su rama antes de hacerlo, lo que le permitió equilibrarse de forma segura antes de hacerlo, alcanzando el suelo donde aterrizó en cuclillas después de que Sasuke había gastado la carga útil de su ataque. Formando rápidamente un sello de serpiente mientras se paraba derecho, Jiraiya golpeó el suelo con el talón, lo que obligó a que se abriera una trinchera, que derribó el árbol desde el que Sasuke había estado atacando. Toton. Chikyu Mizo, Ear Release. Grove of Art.
Como esperaba Jiraiya, en el momento en que el árbol comenzó a inclinarse y caer, Sasuke saltó, teniendo cuidado de no aterrizar en el canal que Jiraiya había creado y terminó atrapado. En preparación para esto, Jiraiya había logrado crear dos Kage Bunshin a sus lados que habían tomado todo ese tiempo para juntar aceite en sus bocas, solo esperando la señal para atacar. Y terminaron recibiéndolo cuando Sasuke eligió la dirección de evasión en el aire, Katon. Endan, lanzamiento de fuego. Flame Bullet. Ambos clones de Jiraiya rociaron fuego impulsado por aceite de sus bocas como si fuera napalm en el aire, teniendo cuidado de apuntar alrededor del Sasuke aerotransportado para asegurarse de que lo habían alcanzado antes de llevar su jutsu preciso hacia adentro, quemando al joven shinobi fallecido del cielo. El verdadero Jiraiya no se quedó mucho tiempo, porque su estratagema terminó envolviendo gran parte del dosel del bosque en llamas, y sintió una necesidad de autoconservación de abandonar la escena para no verse atrapado en un incendio forestal de su propia creación. Aún así, algo no le sentó bien. Eso no debería sorprendernos que alguien como tú lo haya logrado con un solo brazo. Supongo que nunca se puede descartar a un ninja legendario, sin importar cómo se vea. Apretando los dientes, Jiraiya se dio la vuelta y vio a Sasuke saliendo del fuego, con polvo y cenizas regenerando las partes de su cuerpo que habían sido devastadas por el fuego que lo había devorado. Incluso su ropa terminó siendo restaurada por las propiedades del Jutsu Edo Tensei. Entonces esto es lo que Sarutobi Sensei tuvo que enfrentar. Y en lugar de un solo ninja de gran talento, tuvo que enfrentarse a dos de los hombres más poderosos jamás producidos por Konoha. El anciano había sido realmente asombroso al llevar esa batalla a un punto muerto en un luchar donde sus enemigos eran inmortales, pero no puedo hacer eso aquí. No puedo sellarlo como lo hizo el sensei con los otros dos. Seguía siendo el líder de un escuadrón. Demonios, técnicamente era el jefe de toda una división de shinobi. Además, dar su vida para sellar a alguien no estaba en las cartas de todos modos. Siempre hubo otras opciones. Si hubiera sabido de antemano que habría estado luchando contra un ninja resucitado, habría preparado algunas contramedidas de antemano para tal ocasión. XXX. Mientras tanto, Konohagakure no Sato, un ceño pronunciado simplemente no podía salir de los labios de Tsunade, sin importar lo que hiciera. La guerra iba bien. Iba muy bien. En el noreste el enemigo estaba siendo enrollado entre los esfuerzos combinados de emparedado de Konoha y Kumo por igual. En el noroeste, Takigakure había sido saqueada y su liderazgo destruido por el asalto clandestino de Root, y era solo cuestión de tiempo antes la brutal lucha en la jungla los llevó al primer escalón de Kusagakure si no eran lo suficientemente sabios como para rendirse incondicionalmente antes de esa fecha. Suna se estaba quedando solo para reagruparse después del último ataque fallido del combinado occidental CNF fuerzas dirigidas por Pain, y aunque Kiri todavía no había logrado un aterrizaje en el continente, no parecía que fueran necesarios. Iwagakure estaba extrañamente en silencio, pero no arrojarían su sombrero al ring a menos que pareciera que podían asimilarlo todo. Un solo golpe. Onoki realmente se estaba ganando su apodo al prescindir de este. Si intentaba algo en el objetivo más suave de Suna, sin duda provocaría la ira de las otras aldeas de Laksa, y a menos que todos terminen destruidos, convertirían a Iwa en un pozo de grava si intentaba algo tan traicionero y oportunista. Frente a ella había un mapa enorme, que ilustraba las ganancias que Konoha había obtenido en el campo a partir de los últimos informes enviados a través de Messenger AUK. De los frentes de batalla, con estadísticas compuestas en cada teatro de combate para su beneficio por parte del Departamento de Inteligencia de Konoha. Llamaron a la puerta de su oficina. Una distracción temporal agradecida de todo este monótono ruido sobre la guerra. Tsunade nunca tuvo mucho estómago para eso cuando era una médica activa en el campo de batalla, a pesar de su habilidad como combatiente, e incluso muy atrás de las líneas, solo podía imaginar lo que era allí afuera de los informes. Venen. La puerta se abrió para revelar una cabellera blanca desde el exterior y el comportamiento agradable que la acompañaba, Okage-sama. ¿Cómo va la guerra? Amako, el asistente de mucho tiempo de Naruto, entró a la oficina con una reverencia recatada y una cálida sonreír. Va, y va, y va, y va. Tsunade respondió con indiferencia. ¿Ha cambiado algo con las defensas de la aldea? El equipo de barrera de Konoha o la división de defensa la enviaron. La pobre se mantenía ocupada cuando Naruto estaba fuera tratando de configurar lo que pudo de los diseños de defensa de Uzushiogakure más antiguos en el programa de Konoha. En realidad, lo había estado haciendo durante años, a pesar de que nunca habían tenido que usarlo. ¿O necesitas que firme algo? Nada. Así.
Amako aseguró al poderoso líder de la aldea, solo voy a ver a la gente que conozco, gente lejos del frente descansando aquí en la aldea, cosas así. Un cuerpo activo evita que la mente divague después de todo. Terminó con una risa nerviosa. Preocupado por el mocoso. Créeme cuando digo que conozco la sensación de estar sentado y esperando. Supongo. Sé que Naruto-sama puede cuidar de sí mismo, y ya hemos recibido noticias de que de camino a casa, pero nunca me gusta cuando se va, y toda esta guerra lo empeora. Después de todo, era uno de los 4 objetivos similares del enemigo. Un objetivo de oportunidad por así decirlo. Si fue visto e identificado en el campo, su recuperación por parte del enemigo fue tomar la iniciativa sobre cualquier objetivo que el enemigo tuviera en su misión. Lo mismo fue para Yujito, lo mismo fue para Kirabi, y lo mismo fue para Gaara, en un grado significativamente menor. Grado. Si algún enemigo de alguna manera se cruzaba con el Kazekage en el desierto, se suponía que debían huir a la vista, por todo el bien que les haría. Sin embargo, Tsunade conocía el sentimiento. Entre Jiraiya, Naruto, sus aprendices en Sakura y Shizune, y muchos de sus shinobi de alto nivel en el campo, como Shikaku Kakashi, solo por nombrar algunos, no tenía ausencia de personas que conocía en varios niveles personales de quienes preocuparse, y aparentemente se mostraba en su rostro tan claro como el día. ¿Está ahí algo pasa? No. No había nada malo. Y ese era el problema. No sucedió absolutamente nada en ninguno de los frentes. Todo estaba tranquilo en Kaze no Kuni, y los estancamientos en el noreste y noroeste habían sido roto, permitiendo que Laksa para avanzar. En las naciones elementales no hubo ninguna catástrofe que victimizara ninguna de las operaciones de guerra de Konoha. Fue oficialmente el mejor comienzo de una guerra mundial shinobi que Konoha había logrado. Por una vez no estaban en una situación en la que las cosas iban a ir de mal en peor. Me pregunto qué diablos va a salir mal. XXX. Con Naruto, en el mar, le había llevado unas horas, pero Kirabi se las había arreglado para relajarse lo suficiente como para notar que Naruto estaba ocupado tratando de resolver algo. Que nadie diga que el hombre no era astuto a pesar de todas sus excentricidades. El tema del día fue la reliquia Funky de una espada de Naruto. Y cuando se trataba de espadas, probablemente no era nadie mejor que él para hablar con ellos, al menos alguien que no intentaría matar a Naruto al verlo. Wow. Escuchar esa información podría hacerme estrellarme, descubrir que tu espada hace más que cortar, apuñalar y barra. Bien, eso es técnicamente todo para lo que está destinado. Dijo Naruto, sosteniendo el Senenki no Ken enfundado para observar la marca, algo que había hecho una y otra vez a lo largo de los años. Ya sabes, simplemente se convierte en una forma, eso me deja cortar cosas mejor, y aparentemente puede cortar el tejido de la realidad. Eso sonaba mucho mejor en su cabeza. Sin embargo, probablemente no importaba lo tonto que sonara, ya que Kirabi probablemente diría algo que lo superaría en 5 minutos de todos modos. Kirabi ya habría extendido la mano y tocado la espada, pero según Naruto, había medidas de seguridad que impedían que cualquier persona fuera de su linaje pusiera sus manos sobre la espada sin sufrir el daño. Consecuencias. Yo, señor 9. ¿Qué pasa, ve? Tu rostro está todo retorcido como si estuvieras pensando en algo. Eso es porque soy un tonto. Bueno, escúpelo ya. Tanto Naruto como Kirabi se dieron un cabezazo una vez, el metal de sus cintas para la cabeza sonaron momentáneamente antes de que ambos retrocedieran. Kirabi se burló un poco antes de llegar a su punto. Bueno, dijiste que la liberación de Jinyan hace que la espada cambie, pero ¿y si una variación no es el rango? Al principio, Naruto solo lo miró fijamente antes de pasar una mano por su cabello. Debo haber estado en este sol por mucho tiempo, porque eso realmente tenía sentido para mí. Mientras tuviera la espada, Naruto había estado usando la única transformación del arma que había conocido, pero nunca hubo ningún jutsu establecido para cambiarlo. Por el bien de Kami, lo usó pocas horas después de desenterrarlo y nunca había habido un pergamino o cualquier otra fuente de información en él. ¿Cómo habría aprendido algo? ¿Técnicas reales? Honestamente, la primera vez que Naruto usó las propiedades de materialización se basó únicamente en el consejo de Amako, a quien había conocido un día antes. Todo el mensaje de ella durante la batalla con Sasori decía que era para afirmar su voluntad y linaje sobre la espada y hacerla suya. No tenía nada en mente, aparte de algo que lo ayudaría a reducir a Sasori a la medida, y tomaron la forma de los guanteletes afilados de Senen Kougaki y los lamentos. Aparentemente en la historia de la espada, ningún usuario había repetido formas que el arma podía tomar. Tenía que haber una razón para eso, ¿correcto?
Kirabi dijo con una sonrisa, golpeando a Naruto en el hombro. Jinyan dejó que el sabio hiciera algo real, así que ¿por qué no? ¿Usarlo para seguir cambiando tu acero? Saltó de su posición sentada en la cubierta y comenzó a bailar de manera extraña. Acelera el paso, no dejes que ese poder se desperdicie. Atrapado en las rimas que se le acercan por una vez, cuando el rapero Kirabi extendió su puño para un golpe. Naruto lo golpeó enérgicamente con el suyo antes de darse cuenta de lo que había hecho, y cuando lo hizo tuvo que admitir que, maldita sea, el golpe del puño se sintió bien. Demonios, sí, debido a su linaje, había sido transmitido por un infierno de herramienta de destrucción y estaría condenado si no la explotaba al máximo en combate. Drenaje de chakra aplastante por cada uso de transformación o no, él era un maldito Uzumaki, y eran conocidos por su vitalidad seria. Él podría tomarlo. Un Kirabi todavía sonriente hizo un gesto sin decir palabra, confundiendo a Naruto hasta que el shinobi vocalizó sus acciones. Y bien. Continúa y muéstrame cómo se ve Motafuka. Naruto sostuvo la espada dentro de su vaina antes, retirando del acero libre de sus confines con un sonido agudo. Aquí está. Dijo Naruto antes de extenderlo, con la espada hacia Kirabi. ¿Quieres que haga la transformación Sennen Kougake, Millen y Unga Ungles? Joder. No. Ya escuché sobre eso del gatito y el hermano mayor. Enséñame algo nuevo. ¿Algo nuevo? ¿Qué tipo de novedades? Es cierto, acababan de hablar de la idea, pero ahora Kirabi lo estaba poniendo en un aprieto y se estaba quedando en blanco. ¿Y si la primera idea fue algo tonto que no podría usar en una pelea real? Bueno, su primera idea no había sido otra cosa que quería algo que lo hubiera ayudado a hacer girones a la marioneta Iruko de Sasori durante la batalla en el ruinas de Uzushigakure. Pero no había nada que él quisiera particularmente del arma. Era un poco aficionado al hágalo usted mismo, casi hasta la exageración a veces, y le gustaba pelear de cerca. Probablemente por eso la espada cambió de forma a un estado adecuado para Taijutsu e hizo lo que hizo por su velocidad. Embarcaciones sin marcar a estribor. Todas las personas sanas del barco se apiñaron en el lado izquierdo del barco para ver y divisar el barco más grande listo para la batalla que había sido lanzándose sobre su costado. No eran un buque de guerra, eran un transporte regular. Fuera de Mizuno-kuni, donde eran extremadamente útiles, los barcos de guerra no existían particularmente. Al menos los buenos no lo hicieron. Pero después de unos minutos la nave no se acercaba más. Simplemente estaba sentado en el borde, aparentemente observándolos. Finalmente, Kirabi se abrió camino hacia el frente para ver con Naruto siguiéndolo de cerca. Colocando una mano justo encima de la suya, ojos cubiertos de gafas de sol, la boca y el bigote de Kirabi arrugados en un ceño fruncido, un barco no da mucho miedo, incluso si somos un ferry. Deja de rimar, dijo Naruto, pero una vez más el hombre tenía razón. Quizás por eso no se estaban acercando. Tenían la caída sobre ellos y, por supuesto, tenían que tener algún tipo de alcance. Quizás después de ver que el barco pertenecía a Kumogakure, los aspirantes a bucaneros dejaron de intentar atacar. Los piratas solían ser mucho más inteligentes que las personas. Les dio crédito. La mayoría de ellos pueden haber sido asesinos, pero llevar una vida así les dio instintos de supervivencia ridículos. Además, etiquetar a los piratas como simples asesinos, desprovistos de honor sin darles ningún crédito, fue lo más duro equivalente a la olla, llamando a la tetera negra como ninja. Hay uno que sale del barco. ¿Solo uno? ¿En un bote salvavidas o algo así? ¿Qué? ¿Estaban en problemas? Tenían que saber que no iban a conseguir nada sin rendirse, y incluso entonces probablemente terminarían siendo encarcelados de por vida o ejecutados. Entrecerrando los ojos y enfocando sus ojos, en realidad haciendo un poco de trampa con su Sharingan ya que nadie le estaba prestando atención en ese momento, Naruto pudo obtener una mejor mira y vi que la única persona no estaba en ningún tipo de bote, estaba caminando sobre el agua. Un ninja. Un hombre soltero con cabello blanco y atuendo púrpura, así como una gran espada en la espalda. Espera, ¿ese era Kubikiri Bouchou? Maki y Sai robaron eso de algún tipo del antiguo equipo de Sasuke y todos se lo devolvieron a Kiri hace meses. Que esto está lo suficientemente cerca, ¿verdad? Se dijo Suigetsu mientras permanecía de pie junto a las olas del océano, caminando con paso firme hacia el barco Kumo frente a él. Karin dijo que ese era el barco en el que estaba Uzumaki. Fue otro Jinchuriki allí debido a las llamativas cantidades de chakra que podía sentir a medida que se acercaban a ellos. Está bien, pongamos este espectáculo en la carretera.
Una sonrisa cruzó su rostro cuando tomó a Kubikiri Bouchou de su espalda y lo selló dentro de un pergamino en su persona mientras abría otra de sus 3 espadas de elección. Ese chico de Choujurou no tenía idea de cómo usar realmente esta espada. Mi hermano era el verdadero maestro con ella, y yo no era tan malo. El gran mango doble espada con la original hoja en forma de pez se sintió bien en sus manos. Iramekarei, hagamos un desastre en este lugar. Iramekarei Kayou, Iramekarei Yunleasing. En un abrir y cerrar de ojos, el chakra envolvió completamente la hoja al tamaño del barco frente a él y pronto absorbió las mismas aguas del océano que lo cubrían por completo, como una gran espada de Poseidón. Suigetsu lo sostuvo sobre su cabeza como si no estuviera blandiendo una espada del tamaño de un barco de transporte y lo hacia adelante para estrellarse contra el desventurado barco. No era la forma más productiva en la que había destruido un barco de las casi 2 docenas que había sacado durante el bloqueo de Toby, pero ciertamente fue más divertido que solo destruyéndolo con una ola para volcarlo. Se las había arreglado para golpearlo con tanta fuerza que tuvo que haber partido el casco, y se hundió tan rápido que probablemente tampoco estaría resurgiendo. Riendo para ese mismo, dejó que Iramekarei volviera a su forma y tamaño normales, ya que quería observar su obra. Pero para su disgusto, el barco emergió del agua y se balanceó en el agua como un juguete de baño, TCH. ¿Cómo lo reforzaron lo suficiente para proteger el barco? Suigetsu, cuidado. Abajo. Al escuchar a Karin llamarlo desde su barco pirata, Suigetsu permitió que su cuerpo se licuara y evitara 8 grandes tentáculos de pulpo que intentaron aplastarlo y agarrarlo. No mucho después de eso, Kirabi salió de la bebida, mirando a su alrededor en busca de su posible objetivo. ¿Qué carajo? Suigetsu se reformó a una buena distancia, aparentemente no muy impresionado por el primer movimiento de su enemigo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Uzumaki se ahogó? Porque él es a quien realmente queremos matar aquí. En realidad no me importa una mierda pelear contigo, a menos que quieras pelear. La primera inclinación de Kirabi fue alcanzar las 7 espadas que llevaba en la espalda para poder enfrentarse a este oponente, pero terminó por detenerse. Al hacerlo, comenzó a pensar. Entonces viniste aquí para pelear con el señor 9. Semi-invitado, eso estaría bien. Si él es el que quieres, ve y sigue adelante, pero no empieces llorando cuando te grita el culo. Increíble. Suigetsu dijo, sonriendo con sus dientes de tiburón. Entonces, ¿dónde se esconde? No se esconde, tonto. Entonces, ¿qué diablos estaba haciendo? Después de pensarlo un segundo, Suigetsu no tuvo que pensarlo 2 veces antes de palmearse la frente con fuerza y hacerse uno con el agua mientras corría rápidamente de regreso al barco pirata. Jugo, Gataro, prepárate para defender el barco. Gataro rápidamente sacó su alfanje de su funda cuando un borrón pasó por el costado del barco y comenzó a cortar grandes cantidades de sus tripulantes que se movieron para interceptarlo. Docenas cayeron en cuestión de segundos. Saquea y deje de morir, paquete de debiluchos. Es un ninja. Al verse obligado a respaldar su conversación real con la acción, cuando el desenfoque se precipitó hacia él, Gataro realmente logró para bloquear la hoja destinada a cortarlo, poniéndolo cara a cara con Naruto. Uzumaki-san, supongo. En lugar de responder, Naruto le dio un cabezazo a Gataro en la cara y lo clavó con un Rasengan rápidamente formado que lo impulsó hacia el mástil del barco lo suficientemente fuerte como para romperlo por la mitad. Si sobrevivía incluso a una de esas cosas, no había forma de que sobreviviera a la otra. Sí. Soy yo. Naruto respondió póstumamente. Las olas cayeron en cascada sobre el costado del barco y se formaron en Suigetsu, quien atacó en dirección a Naruto con Iramekarei. Falló cuando se balanceó 3 veces con la espada mientras Naruto esquivaba el camino. He estado esperando esto desde que tus lacayos me robaron Kubikiri Bouchou. No puedo encontrarlos, pero desafortunadamente para ti, Karin puede elegir tu firma de chakra de 2 países de distancia. Este tipo era de ese equipo que Sasuke había logrado unir mientras estaba cazando a Itachi, lo que significaba que no estaba solo si estaba hablando de otra persona que podría encontrarlo en cualquier lugar. Desde su punto ciego, un jugo parcialmente transformado se lanzó hacia Naruto, su puño nudoso listo para golpearlo hasta convertirlo en pulpa, si la espada de Suigetsu no se quitaba su cabeza de sus hombros primero. Naruto logró optimizar el espacio que tenía entre los 2 golpes asesinos y se apartó del camino de ambos antes de girar bajo y cortarle las piernas a Suigetsu con el Senenki no Ken. Desafortunadamente para Naruto, no pudo ver la visión gráfica y mórbida de sangre derramándose de las extremidades cortadas, en cambio, se convirtieron en agua donde fueron cortadas y rápidamente reformadas a una forma sólida.
Aún bajo por su amplio corte, Naruto se sumergió hacia adelante y evitó un movimiento del brazo de Hyugo que ahora se había transformado en un hacha. En lugar de golpear a un ninja rubio, cortó la cubierta del barco, abriendo una gran grieta hasta el borde. Es rápido. Suigetsu señaló, un poco complacido con esa faceta de la habilidad de su enemigo, aunque si mataba a Sasuke tendría que ser bastante rápido. Sus ojos se agrandaron cuando miró a los de Naruto y notó que no coincidían. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tienes un Sharingan brote? ¿De dónde sacaste eso? Lo tenía antes de pelear con tu jefe. Naruto dijo crípticamente. No necesitaban saber de dónde lo había sacado, siempre y cuando no llegaran a la conclusión de que lo había tomado del cuerpo de Sasuke. La información errónea que era mala y políticamente paralizante no era bienvenida con él. Tu turno. ¿De dónde sacaste la espada? Pensé que tomé la que tenías. Le quité a Hiramekara y a su último usuario que también tenía a Kubikiri Bouchou. Suigetsu recordó, mencionando el incidente que le dio 2 de sus 7 espadas deseadas de una sola vez. No era tan bueno como pensaba que era con ninguno de ellos. Kiri realmente tiene un problema para aferrarse a estas cosas, ¿no? Ellos, mejores espadachines probablemente ayudarían. ¿Como tú? Un poco tarde para eso, ¿no crees? Hyugo se cansó de esperar a que las bromas amainaran y atacó a Naruto nuevamente antes de que toda la nave fuera sacudida por alguna fuerza externa. A lo largo con más de unos pocos piratas sin chakra, el loco Hyugo no tenía la mentalidad de canalizar el chakra a sus pies para mantener el equilibrio y cayó al agua por lo que fuera que había ocurrido. Puta 1 a 1. El bueno de Kirami. Él podría tener sus propias razones para hacerle pelear contra Suigetsu solo, pero al menos no era lo suficientemente sádico como para sentarse y dejar que el enemigo jugara el juego de los números. Aunque tal vez eso sería más porque sentarse y no hacer nada aburrelo. Probablemente pelearía con Hyugo solo para poder inventar algunas rimas a partir del estímulo de la batalla. El Jinchuriki Achibi probablemente terminaría atormentando a ese pobre psicópata superado por patadas mientras espera que Naruto termina. Hyugo parecía un monstruo absurdamente poderoso, pero parecía carecer del intelecto para usar ese poder de la manera más efectiva posible cuando se le ordenaba. Los berserkers eran así. Mientras tanto, tanto Naruto como Suigetsu se miraron el uno al otro mientras el barco se sacudió violentamente. Así que tienes tu espada una y más para ir con ella, y por mucho que eso me moleste después de lo que tuvimos que hacer para devolvérsela a Kiri, en realidad no es asunto mío. ¿Por qué? ¿Quieres matarme? Él no podía recordar haber jodido directamente a Suigetsu con sus propias manos, o incluso haber estado dentro de la distancia necesaria para hacer tal cosa. La respuesta no vino de Suigetsu, sino de una chica con el pelo rojo brillante que estaba observando la batalla desde la cabeza de la nave. Es por lo que hiciste. ¿Por a quién mataste? La chica gritó, mirándolo con sus ojos rojos desde detrás de sus lentes. ¿Pensaste que podrías matar a Sasuke-kun y nada lo haría? ¿Sucederá después? Parecía estar mucho más enojada con él de lo que estaba Suigetsu. Parecía solo guardar un pequeño rencor contra Naruto, pero estaba lo suficientemente sediento de sangre y amaba la batalla lo suficiente como para seguir adelante venganza ya que se presentaba la oportunidad. Por otro lado, si no fuera por el hecho de que sabía que no tenía ninguna posibilidad contra él, habría tratado de buscarlo y destruirlo a los pocos días de la muerte de Sasuke. Incluso con la flagrante desventaja que tenía, no parecía importarle un poco. Naruto podía verlo en sus ojos, y sabía exactamente que era por años de peleas e incluso antes. Odio, el tipo de odio con el que ella le estaba enviando sus ojos. No había visto nada parecido en más de 10 años. El odio por la pérdida y la necesidad de encontrar algo como chivo expiatorio, algo a quien culpar, ya sea con razón o no. De acuerdo, ella tenía más razones para culpar directamente a Naruto por matar a Sasuke que la gente de Konoha tuvo que verlo como un camión suelto por tener al Kyuubi dentro de él cuando era niño. Principalmente porque en realidad contribuyó directamente a la muerte de Sasuke en lugar de ser un espectador y luego un contenedor sin tener la opción. Por eso te quiere muerto. Suigetsu dijo, señalando con el pulgar en dirección a su compañera de equipo, te quiero muerto porque no puedo pensar en una mejor manera de probar todo mi entrenamiento con el espadas que acabar con el tipo que alejó a Sasuke. Tenías que usar personas fuertes como vara de medir. Kisame estaba muerto, y la generación actual de los 7 espadachines ninja de la niebla eran bromas. Suigetsu no solo quería poseer las 7 espadas, quería ser el espadachín shinobi más poderoso del mundo.
La única forma en que podías demostrar que eras poderoso era derrotando a personas poderosas. Era al menos 2 veces más poderoso de lo que había sido cuando Kubikiribouchou había sido arrancado de su alcance y necesitaba algo para probarlo. El rencor de Karin era una razón práctica para hacer tal cosa. Deja de charlar y hazlo sufrir ya, Suigetsu. No era mera impaciencia en su deseo de ser testigo de la desaparición de Naruto que provocó una solicitud tan venenosa. Karin podía sentir el chakra mejor que nadie en todo el mundo, y como estar tan cerca de Naruto era como colocar un micrófono justo enfrente de una torre de oradores de conciertos activos. Había algo en su chakra, algo familiar. Un giro de ojos morados vino de Suigetsu antes de que levantara a Hirame Carey, preparado para pelear de nuevo. Verás, ella es increíble para sentir cosas, pero no puede luchar. Ella es buena curando, pero eso es inútil en un equipo conmigo y Jugo. Si pudiera luchar, probablemente estaría aquí tratando de sacarte los ojos ella misma. Bueno, ¿no fue eso simplemente Thunderful? ¿Por qué no? Agregue uno más a la lista cada vez mayor de personas que tenían razones para desear que le quitaran la cabeza de los hombros. Veamos si puedes hacerla feliz entonces. Envainando rápidamente su espada, Naruto comenzó a correr a través de los sellos manuales antes de que el chakra del relámpago lo envolviera. Su mano y chasqueó los dedos, enviando grandes chispas a su adversario elemental de agua, Raiton. Kyuzouseka, lanzamiento de relámpago. Surge Flash. Con un apretón de dientes al ver a Naruto tratar de aprovechar el claro debilidad elemental que venía con las técnicas de su clan, Suigetsu manipuló la forma de Hirame Carey en una pared cuadrada que exudaba chakra crudo que neutralizaba las poderosas chispas de Naruto. A través de un pequeño agujero en el frente que él creó deliberadamente vio a Naruto moverse para flanquear a su lado, TCH. En el momento en que Naruto pasó por el costado de la espada transformada de Suigetsu, la conciencia de Sharingan le permitió abrirse paso en el limbo debajo de una desagradable ola de agua enviada hacia él que se había extendido desde el brazo de Suigetsu. Con su otro brazo, lo aumentó para permitirle manejar su arma legendaria con una mano mientras volvía a su forma de espada normal. Naruto rápidamente volvió a sacar su propia espada y bloqueó a Suigetsu golpeando a Hirame Carey sobre él con él, aunque lo presionó de plano sobre la cubierta del barco. Intercambiar movimientos de espada con un tipo que puede matar a uno de los 7 espadachines y tomar sus armas. No inteligente. El brazo aguado de Suigetsu volvió a la normalidad y agarró en el segundo mango de su espada para permitirle levantarla más fácilmente para cortar a Naruto por la mitad. Aprovechando que la espada le fue quitada, Naruto apuñaló su espada hacia adelante a través de Suigetsu solo para ver que había girado el área de la herida en agua. Una sonrisa cruzó el rostro de Suigetsu ante el aparentemente desesperado intento de Naruto de empalarlo. Error de novato, lo siento, pero no puedes lastimarme como Taahara. Su alarde se convirtió en un grito de dolor cuando sintió electricidad. Cursó a través de su cuerpo centrado desde donde había sido apuñalado. De espaldas, Naruto se alejó de Suigetsu y corrió a su lado, agarrando su espada y cortándolo por la mitad, convirtiendo ambas partes en agua que cayó sobre la cubierta. Solo las personas de mi línea de sangre pueden aferrarse a la espada o eso sucederá. Naruto lo soltó mientras estaba atrapado dentro del cuerpo de Suigetsu, por lo que la espada percibió que Suigetsu intentaba blandirla. Una extraña sensación de vacío, algo así como sentido de vacío, cruzó el sentido de conciencia de Naruto y el instinto le dijo que hiciera algo evasivo que se manifestaba en la forma de saltar hacia la izquierda. En su brazo derecho sufrió un corte bastante profundo y largo de un casi accidente que podría haber sido mucho peor ya que Karin había intentado apuñalarlo por detrás con un kunai. ¿Estaba loca al pensar que realmente podía lograrlo? Tal vez sea así, porque no estaba haciendo que Suigetsu peleara con él porque ella no podía. Pero entonces de nuevo, ¿cómo se acercó tanto para empezar? Ella no fue tan rápida para alcanzarlo tan rápido desde un punto muerto, y Naruto había permanecido consciente de su posición a pesar de que la amenaza más presente había sido Suigetsu. Alrededor de ella Naruto no podía sentir ningún sentido de una firma de vida, lo que no debería haber sido correcto. Cuando se reveló por primera vez, tenía una de las auras más prominentes del barco. Ella había podido ocultarlo todo, incluso la advertencia temprana de su llegada e intención asesina. Si hubiera sido más rápida lo habría atrapado. Probablemente fue algún truco de ninjutsu para ocultar su presencia, era algo en lo que los shinobi de Kusa aparentemente eran bastante buenos, incluso aunque los hiciera incapaces de usar ninjutsu. Por su duración, y aparentemente ella realmente lo quería muerto si se ponía en riesgo de la forma en que lo hizo para usarlo. Pero debido a reflejos de represalia, estaba destinada a pagar por ello.
En el momento en que Naruto vio su propia sangre salir volando herida en su persona, arremetió con un golpe de Senenki no Ken a cambio, y su ataque dio en el blanco. Karin supo que estaba muerta desde el momento en que no sintió su kunai clavarse en algo sólido. Su habilidad para reprimir y esconder su chakra solo le permitiría darle un golpe a un oponente de tan alto nivel, y pensó que había elegido su lugar sabiamente. Ese no ha sido el caso. Ella olió el golpe, y Naruto logró obtener un golpe libre en su espalda que tomó libremente con un corte hacia abajo de su arma de aspecto mortal. El afilado instrumento de destrucción cortó limpiamente la parte de atrás de la ropa de Karin, desde el hombro hasta la cadera opuesta, y los duros ojos azules y rojos la miraron mientras el cuerpo cayó sobre la superficie de madera de la cubierta con un ruido sordo. Pero no había sangre. Eso fue imposible. Podía ver su piel debajo de donde la cortó. No había forma de que se hubiera reforzado de alguna manera, no tenía ninguna armadura en la parte inferior. No había nada que la hubiera salvado de ser gravemente herida. Incluso ella parecía completamente sorprendida cuando rápidamente apareció y rodó sobre su trasero, mirando sus manos en estado de shock como si tratara de razonar consigo misma que algo la había salvado. Naruto esperaba no tener una expresión de asombro en su rostro mientras miraba a la pequeña pelirroja, pero la risa en su cabeza le hizo pensar que algo andaba mal. Bueno, ¿no es esta una buena situación? Y aquí pensé que solo había dos personas aparte de ti que podían tocar la maldita cosa y no sufrir por ella. ¿Qué? Tsunade Baa-chan y Amako-chan. Eso es porque son distantemente relacionado con tu línea de sangre. Sí, lo sé. La espada no dañará a la sirvienta, que es como podría estudiar los sellos en ella. Tampoco puede hacerte daño, aparte del drenaje de chakra cuando lo transformas. Incluso la mujer Tsunade puede tocar el arma con seguridad, debido a su linaje, y ahora no puedes cortar a esta chica con la hoja. ¿Qué te dice eso? Los Senenki no Ken no dañarían en lo más mínimo a un miembro del linaje Uzumaki. Y eso tenía que haber significado, no me digas, ella es una descendiente también. La profunda risa de Kyuubi en su cabeza fue toda la confirmación de un observador externo que necesitaba. Si mi vida fuera más retrasada, sería un libro o algo así. Dijo Naruto en voz alta cuando Karin empezó a bajar de su experiencia cercana a la muerte, devolviéndole la mirada. ¿Quién eres tú? Probablemente tu maldito primo, ¿o no escuchas? Cállate. Quiero escucharlo de ella. Karin. Ella respondió con veneno. ¿Qué, te gusta poner nombres con las caras que matas? Naruto ignoró el comentario mordaz ya que no era como si fueran amigos ni nada. Su equipo había robado un arma de valor incalculable de su equipo, el juguete de un líder de escuadrón casi mata a una chica con la que estaba bastante cerca, y él terminó matando a dicho boitoy de un líder de escuadrón en un combate cataclísmico completamente no relacionado. Él y ella todavía estaban a punto de matarse entre sí por lo que sabía. ¿Cuál es tu apellido? ¿El nombre de tu clan? No tengo uno. Sí, lo haces. Es Uzumaki. Tus bromas apestan. Mis bromas mandan, pero esto no es una broma. Mi espada no puede cortarte. Eso significa que eres familia. Eso logró desviar a Karin bastante. Podía sentir su chakra con su Kagura Shingan, Minsei del Kagura, en un grado perfecto y estaba diciendo la verdad absoluta. Ninguna fluctuación de sus importantes niveles de chakra en absoluto, eso no significa nada para mí. Todavía te estoy matando. No pensé que lo haría. Lo que sea. Él cumplió con su deber de informarle de tal. Si todavía quería pelear con él hasta la muerte, estaba bien para él. Aparte de un nombre que ella no sabía que tenía y los lazos del clan que habían desaparecido décadas antes de que nacieran, no tenían ni una pizca de apego el uno al otro. Takayumi no Uneri, oleaje de alta mar. El barco comenzó a mecerse violentamente antes de que pudiera hacerse algo más con esto. Tanto Naruto como Karin se pegaron a la superficie del recipiente con chakra, pero uno de ellos tenía una sonrisa en sus rasgos mientras que el otro no. La razón es que la nave había sido sacada del agua por una versión titánica de Suigetsu que, a cambio, estaba mirando hacia la diminuta forma de Naruto. ¿Cenar? Naruto solo lo miró, empequeñecido como una figura de acción en un juego en comparación con un niño pequeño. Kyuubi sintió el chakra Senjutsu llenando su sistema y sintió el cambio en su cuerpo al entrar en el modo sabio. Gracias. Sin decir una palabra a Suigetsu, abrió un camino hacia el borde del barco y saltó por la borda. ¿Qué estoy haciendo? Se convierte en agua y yo salto al océano. Tienes tu parte justa del lame ventanas momentos señaló Kyuubi,
todavía un observador interno de la batalla mientras Naruto comenzaba a salvarse. Suigetsu se echó a reír mientras dejaba el barco y Karin hacia abajo y pasaba por encima de él mientras su cuerpo seguía creciendo de tamaño. ¿No entiendes? Lo hace usted. No solo uso el océano como mi ama. Con el jutsu de mi clan soy el océano. No hay nadie más peligroso en aguas abiertas que un miembro del clan Ozuki. Había una razón por la que los conflictos más grandes de la guerra mundial y Shinobi nunca tuvo lugar en el suelo de Mizuno-kuni, porque llegar allí en esos días había sido algo casi insuperable debido a quien dirigía el espectáculo en Kirigakure en esos días. El ultra peligroso clan Ozuki, encabezado por el líder de la aldea en el entonces Mizukage. La única razón por la que el Nidaime Mizukage murió en la batalla contra el Nidaime Tsuchikage fue porque su batalla final se libró en tierra firme, e incluso entonces ambos hombres terminaron muriendo, aún terminando. Está en un punto muerto. XXX Kirabi logró maniobrar a Jugo lejos de la nave, pero incluso él tuvo que detenerse por un momento cuando vio a Suigetsu crecer a más de 10 pisos de altura. No estaba cerca de ser tan grande como un Biju, pero eso no lo detuvo de preguntarse si debería romper la transformación de todos modos. Nobe Chibi advirtió a su contenedor desde el interior de su cabeza, la técnica es imponente, pero ¿no querías ver al chico pelear su propia batalla? ¿No es por eso que no lo hiciste? ¿Derrotar al enemigo después de proteger nuestro barco? Eso era cierto. Realmente estaba un poco celoso. Había visto a Naruto pelear una batalla real contra un miembro de Akatsuki. Yujito lo había visto pelear un montón de veces. Solo había visto a Naruto pelear una vez y había sido un mocoso cuando ocurrió ese encuentro. Por lo tanto, Kirabi realmente quería ver qué tipo de tonterías absurdas tenía Naruto a su nombre, y no tardó en esperar cuando vio a Naruto literalmente parado en el aire antes de que pudiera caer sobre el suelo. Océano y en una trampa en espera que Suigetsu había estado preparando una vez que tocó el agua. No sabía que Mr. Nine pudiera volar. Tuvo que inventar algunas rimas para eso. Pero primero relájate, ¿bien? Kirabi gritó, esquivando un bombardeo de cuerpo puntiagudo por un jugo completamente transformado, todo su cuerpo gris y sus ojos negros y horribles. Estoy viendo una pelea. XXX. ¿Puedes volar? La voz de Suigetsu retumbó a pesar de que hablaba normalmente. Eso es tan patético. Todo tipo de cosas divertidas planeadas para destrozarte una vez que tocas el agua. No parece que estés tan destrozado por eso. Con su posición en el aire muy por encima de la superficie del mar, debido a su modo sabio refinado burst limitar las habilidades, Naruto podría jurar que Suigetsu todavía se estaba haciendo aún más grande. ¿Qué tipo de jutsu era este? En su mano derecha, Suigetsu sostenía la espada Iramekare que reflejaba su propio tamaño cada vez mayor. No voy a poder detenerme ahora. Dijo con una sonrisa de tiburón, me gustaría tener todas las espadas para mí, pero una combinación de dos de las espadas que tengo junto con el jutsu de mi clan, es bastante impresionante si lo digo yo mismo. Si lograba llevar a Naruto al agua, la batalla terminaría. Era tan simple como eso. Naves enteras de ninjas elementales de agua de Kiri habían caído al matadero como ganado, pensando que podrían derrotarlo solo porque tenían Suiton ninjutsu de alto nivel en masa. Solo empeoró las cosas. Mucho peor. ¿Dos espadas? Tiene una espada sobre él. E incluso si no lo hiciera, ¿cómo lo ayudaría Kubikiri Bouchou en esta situación? Dado que Maki y Sai habían tomado Kubikiri Bouchou de Suigetsu ya y dijo que lo había recuperado de Kiri, era obvio que dos de las espadas de las que habló eran Iramekare y Kubikiri Bouchou. No sabía qué tercio tenía. Sea como sea, quizás, Naruto escrutó intensamente la forma del gigante Suigetsu, pero no pudo ver nada. Aún así, eso estuvo bien. El agua seguía siendo agua, y Naruto todavía tenía la electricidad para devolverlo a un maldito charco. Ya lo había hecho una vez. Sacando un par de Fuma Shuriken grandes de sus tatuajes de focas, Naruto los abrió y los arrojó a ambos alrededor de la cabeza de Suigetsu desde lados opuestos, sin acercarse a golpearlo. Caminar y Shuriken, Lightning Shuriken. Debido a el tamaño del shuriken que genera la electricidad y la potencia del ninjutsu en el modo sabio, el enérgico jutsu parecía un rayo disparado desde las nubes durante una tormenta eléctrica. Y con un objetivo tan considerable en Suigetsu no había forma de que pudiera fallar, ni lo hizo.
Pero ahí fue donde terminaron las buenas noticias. Naruto vio con total conmoción y horror cómo el rayo golpeó el cuerpo de Suigetsu sin ningún efecto visible presentado, a pesar del hecho de que había sorprendido por uno de los ninjutsu más confiables de Naruto. El cuerpo de Suigetsu pareció moverse ligeramente con electricidad antes de que todo se apagara y él se rió entre dientes. ¿Realmente pensaste que te dejaría trabajar con una ventaja tan obvia después de lo que hice? Ya te vi hacer antes. Tengo tu número y no voy a correr más riesgos contra ti, especialista en ninjutsu. Voy a hacer todo lo posible. Mientras hablaba, seguía creciendo aún más. Estoy tomando la leyenda de los 7 espadachines ninja de la niebla al siguiente nivel. Con un peso de la titánica espada Iramekarei, Suigetsu le dio un poderoso golpe, sin dejar de ser un indicio de su velocidad anterior a pesar de su hábil aumento de tamaño. Fue un punto de agradecimiento que Naruto hubiera disponibilidad de las 3 dimensiones del movimiento y todas las ventajas físicas que le presentaba el modo sabio, porque definitivamente lo necesitaba ahora. El cabello de Naruto se agitó salvajemente con la cizalladura del viento que vino de la espada de Suigetsu sin su golpear contra él. En serio, alguien tan grande no debería haberse quedado tan rápido. Afortunadamente, había sido más rápido al principio y eso solo había sido magnificado por el modo sabio. Estaba a punto de preparar otro jutsu cuando una voz en su cabeza lo masticó. ¡No! No más ataques de chakra. Eléctrico o no, no importa ahora. Literalmente absorbió tu rayo. Lo sentí. Kyuubi entrenó desde dentro de la mente de Naruto. No tenía ganas de morir junto con su contenedor en medio del océano. Descubre lo que está haciendo. Está bien, solo mantén el chakra senjutsu y mantén esos sentidos abiertos. Naruto pensó en Kyuubi antes de pensar para sí mismo mientras ascendía más alto en los cielos con salto tras salto para evitar el alcance cada vez mayor de Suigetsu. Nunca volveré a aplastar moscas con el mismo odio. XXX, cementerio de las montañas, maldito ese chico. Tenía la espada de la reliquia de Uzushiogakure que el Madara Uchiha original había instigado clandestinamente lucha contra ellos solo para provocar la caída de la aldea y eliminar ese elemento peligroso de sus planes. Maldita sea esa espada. Esperaba contra toda esperanza que en su pequeña escaramuza Naruto no se hubiera dado cuenta de que el final de la espada había sido lo único que había hecho contacto con él cuando esquivó el resto de sus ataques mortales. ¿Sabía siquiera lo que tenía? El breve conflicto todavía estaba fresco en su mente incluso días después y seguía jugando a través de su cabeza. Lo único que impedía que Tobi se paseara pensando era que en ese momento tenía compañía y necesitaba mantener la cabeza tranquila por el bien de sus subordinados. Ahora era el momento de conseguir cosas importantes, como una debilidad, a lo que podría ser un lastre para él. Mientras el mundo estaba envuelto en confusión y su propio caos, podía hacer lo que necesitaba más fácil que nunca. ¿Cuál es el plan ahora, Tobi? La mitad blanca de Zetsu preguntó como una planta. El hombre siguió a su líder enmascarado a través de las cuevas de su base. Sigo diciendo que podríamos y deberíamos haber tomado el Nibi y el Kyuubi cuando tuvimos la oportunidad. La mitad oscura dijo a partir de entonces. ¿Y luego qué? Solo estamos nosotros dos con los anillos para extraer el Biju. Tobi espetó a cambio. Con solo ellos dos para ejecutar el ritual para extraer el Biju, tomaría tanto tiempo que serían encontrados y atacados por Konoha y Kumo antes de que terminaran. Pain es demasiado ocupado jugando su pequeño juego de guerra, e incluso si no lo estuviera y todavía estuviéramos en el mismo lado, todavía tomaría varios días. Sí, tenía un ejército para defenderse en tal caso, pero comprometiendo su base de operaciones favorita. Y muchas de sus miles de fuerzas no le sentaron bien. Preferiría utilizar ese ejército de otra manera. Ahora mismo tenemos que volver todo lo demás a nuestro favor, eliminando la ventaja más peligrosa que nuestro enemigo sabe o no que poseen contra nosotros. Había más en esa maldita ama. Tenía que haber más. Hashirama y Tobirama eran bastardos y lo que esa cosa realmente estaba destinada a hacer no sería tan evidente como negar el espacio-tiempo. Técnicas no se creó durante las guerras de los clanes en Uchiha, se creó décadas después. Había una verdadera razón para ello. ¿Esa espada? ¿No estás exagerando? Uitezetsu preguntó antes de ser reprendido airadamente por el negro. Mitad, ¿no viste esa cosa? ¿Cuántas matrices comprendían los diseños grabados en ella? ¿En la vaina? ¿En la empuñadura? ¿En la hoja? Fue hecha por Senju y dejada en manos de los aliados más confiables de su clan. Te mostraría real, exagerando, pero todavía necesito tu ayuda.
dijo Toby fríamente a Zetsu mientras terminaban de pie en una repisa con vista a una vasta cámara de cueva llena de clones Zetsu blancos. Pain ha descuidado inspeccionar al Hedou Mazou debido a su tiempo de guerra preocupaciones. Con la ventana que me dieron, he podido usar suficiente chakra almacenado en su interior por el Biju capturado para formar 4000 clones. Los usarás y atacarás con Konoha desde adentro. Zetsu no necesitaba escuchar más que eso. Él sabía de lo que sus hermanos clones más débiles eran capaces y sabían con qué habilidades podía contar para hacer el trabajo. Puedes contar conmigo, dijo con una risita. ¿Qué vas a hacer? Obteniendo información muy necesaria. Toby dijo, creando una grieta.